Muy buenos días, mis queridas guerreras, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. A continuación, seguimos con el libro de Levítico, capítulo 20, y tiene como título Reprobación y castigos. Advertencias contra los pecados de los anteriores habitantes, refiriéndose a los pecados de los habitantes de Canaán. Aquí podemos ver que la pena de muerte se aplicaba por quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos. Aquí un breve bosquejo. Primero, para aquellos que ofreciesen sus hijos a Moloc, para los que practican el espiritismo. 3. Para los que maldecían al padre y a la madre. 4. Para los que cometían adulterio. 5. Ciertas ofensas que requieren un castigo menor. Y conclusión de la ley de santidad. Vemos en los versículos del 1 al 5, dicen que la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de la unción de su Santo Espíritu. Habló Jehová a Moisés y le dijo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel, que ofrezca alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal hombre y lo eliminaré de su pueblo, por cuanto dio uno de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto de aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloc para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel hombre y contra su familia, y lo apartaré de su pueblo, junto con todos los que tomó él, el que se prostituyan tras Moloc. Para aquellos que ofreciesen sus hijos a Moloc, aquí Dios mismo estaba hablando a Moisés, el legislador, y no le habló a Aarón o al pueblo, porque se trataba de asuntos relacionados con el Código Penal. ¿Quién es Moloc? Omelec o Milcón. Miren los nombres que tenía: Moloc, Molec o Milcón. Es el nombre dado por la Biblia, una supuesta divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Dice: la adoración a Moloc era salvaje, satánica, cruel y brutal, y ofrecían los niños a ese ídolo llamado Moloc o Melec o Milcón, que dice que era un ídolo llamado Moloc, que era calentado al rojo vivo a una temperatura muy alta. Según los historiadores, los brazos de Moloc estaban extendidos y el niño era arrojado en un agujero abierto lleno de fuego. Miren, esto lleno de fuego, esto era diabólico y demoníaco. Miren cómo dicen que era aquella figura con los brazos extendidos, y que dice que tenía un agujero como especie de trompa ahí abierto, ese agujero donde dice que arrojaban a aquellos niños para darlo en sacrificio, para darlo al dios Moloc, supuestamente al dios Moloc. Miren cómo hacían sacrificio con niños vivos, Dios mío, que lo arrojaban ahí, y al ver
que dice que ese horno estaba a temperatura muy alta. Esos niños morían, ellos se morían quemados. Y la desesperación, hoy Padre de la gloria, Dios tenga misericordia, Señor. Dice que era un agujero abierto lleno de fuego. Esto era diabólico y demoníaco. Miren qué contraste está con Jesús. Miren qué contraste con Jesús, que extendía sus brazos para recibir a los niños. Miren cómo el enemigo a veces él quiere como igualarse a Dios, como dice aquí, miren en Mateo 13:14, aquí Jesús le decía a sus discípulos, dejad, él con las manos extendidas, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Miren esa oposición o diferencia notable de una persona o cosa con otra. Miren cómo él quería hacer similitudes, así como Dios decía, dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Dice que esta imagen de Moloch o Molec, dice que estaba con los brazos extendidos, para que vayan y le dejaran a los niños en sacrificio. Pero sabemos que Dios es un Dios santo y verdadero, que decía, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Dios decía que dejaran venir a los niños a la presencia de Dios, porque dice que uno como cristiano y ser humano, dice que uno tiene que ser como un niño. ¿En qué? En la diferencia que decir que si un niño ahora está peleando con su amiguito, al ratito se está llevando. ¿Y qué quiere decir? Que el Señor demandaba de nosotros que seamos como un niño, en nuestra forma de ser, en nuestra actitud, sin rencor, sin resentimiento. Miren como decía, Dios dio esa comparación, pero sin embargo, miren Dios Moloch, ellos habían hecho su imagen con los brazos extendidos para que vayan y llevaran a los niños en sacrificio. Que Dios nos guarde y tenga misericordia, Señor. Fue en los tiempos de la ley, pero igual era abominación ante los ojos de Dios. Miren, hermanos, Dios está aquí, Dios está hablando. Dice, por tanto, el natal de Israel, y el verso 3, leamos el verso 3, que ya lo leímos, pero dice el 3, yo pondré mi rostro contra tal hombre y lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, dio a uno de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Tanto al natal de Israel y también al extranjero que se desviara u ofreciera a alguno de sus hijos a Moloch, moriría, ya que era considerado un pecado contra Dios. En Ezequiel 23, del 37 al 39, dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos, aún me hicieron más. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mi sábado, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y esto lo hicieron en medio de mi casa. Eso fue lo primero que hicieron eso fueron lo que hicieron precisamente los israelitas. Miren, de lo que Dios quería que no lo hicieran. Estos israelitas se contaminaron. Y no solamente se contaminaron ellos, sino que contaminaron el santuario en aquel día y profanaron mis sábados, dice. Pues habiendo sacrificado a sus hijos, lo que Dios les dijo que no hicieran, ellos lo hicieron. Y se le sacrificaron a sus hijos, a sus ídolos, y entraban en el santuario el mismo día para contaminarlo. Eso fue lo primero que hicieron los israelitas, por lo que el juicio de Dios vino sobre ellos. Recordemos que la idolatría
era considerada una traición gobernada por Dios. Miren, por lo que el juicio de Dios vino sobre aquellos, sobre Israel. Y dicen, recordemos que la idolatría era considerada una traición gobernada por Dios. En los versos 4 y 5, ya lo leímos. Y dice, si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto a aquel hombre que dio a uno de sus hijos a Moloc para no matarlo, aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloc para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel hombre y contra su familia y lo apartaré de su pueblo junto con todos los que con él prostituyan tras Moloc. Aquel que permaneciere en silencio cuando su vecino adorare a Moloc, ofreciendo a su hijo en sacrificio, se convertía en un cómplice del crimen ante tal atrocidad y se convertía esa persona en culpable y su sentencia era la pena capital, o sea que era la pena de muerte. Alguien que encubría el pecado de otra persona, aquel que permaneciera en silencio, mire que sabiendo yo y me quedé en silencio, por eso cuando dice la palabra de Dios, sabiendo hacer el bien y no lo haces, es pecado. Asimismo dice, aquel que permaneciera en silencio cuando su vecino adorare a Moloc, ofreciendo a su hijo en sacrificio, se convertía en un cómplice. Y dice que esa pena era pena capital, o sea, pena de muerte. Eso podemos ver referente a Moloc, al dios Moloc, entre paréntesis. Vemos aquí también el castigo para los que practicaban espiritismo. Dice en el verso 6, la persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Esta era otra práctica de los cananeos que vivían en la tierra en la cual residían los israelitas. Se trataba de una falsa religión definitivamente satánica. Sinceramente hablando, hay que reconocer que en la adoración satánica se manifiestan aspectos sobrenaturales. La realidad que el Señor Jesús mismo advirtió que finalmente apareciera un anticristo que realizara milagros y que si fuese posible engañaría a los propios escogidos o elegidos. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Vemos en el verso 27 de este mismo capítulo 20, dice, el hombre o la mujer que consulte espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Mire lo que dice en 1 Samuel 28. Un ejemplo que aquí dice, cuando Saúl visita a la bruja de Endara. Y mire, qué mentira, porque sabemos que el que muere ya no hay cabida para él, porque mira, mientras haya vida y esperanza, una vez que muere, ya el muerto ya no puede oír, no puede hablar, no puede nada, porque Dios lo puso en aquel lugar de reposo, de descanso. Dios lo dejó ahí y él ya no puede venir de allá acá. Entonces dice que referente a este capítulo, yo creo que Saúl escuchó lo que él quería escuchar, porque cuando él visitó a la bruja de Endara, dijo que esta bruja decía que veían que bajaban y subían, como si dice que los hijos de Dios
Dios los tiene en un lugar de descanso. ¿Y cómo va a decir esta bruja? Y miren, que en este capítulo de 28 de 1 Samuel, si ustedes se los ponen a leer, yo por falta de tiempo no les puedo leer el capítulo, pero dice que en ese tiempo Saúl había prohibido a los adivinos, a los encantadores y a todo, porque si encontraban a alguien practicando todas esas cosas la iban a matar, y por eso esta bruja estaba apartada, estaba lejos. Entonces, ¿qué fue que hizo? Miren cómo se contradició Saúl. Él dice que se vistió con unas ropas largas y todo para que no lo reconocieran, y mandó a ver a la bruja de Endara, y la mandó a ver, dice, en la noche. ¿Y quién es que anda en la noche? No anda el Satanás, no anda en las tinieblas él. Entonces, si la mandó a ver de noche, ¿por qué fue? Lean el capítulo 28 de 1 Samuel y podemos ver lo que dice en Eclesiastés 9, del verso 5 en adelante. Y asimismo hay otra cita bíblica en Job 7 y el verso 7 y 9. Podemos ver ahí que dice que los muertos están ahí, no pueden salir de ningún de aquellos lugares, porque mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida uno puede decir, sí, es verdad lo que me está diciendo, pero el muerto está muerto y no tiene credibilidad, no tiene. Dice, este capítulo 20 trata de la superstición satánica. La posesión satánica era una realidad y ha existido en todas las épocas. Hay cultos, hay sectas, están promovidas por personas poseídas por los demonios y se ejecutaba. Miren, no nos vayamos muy lejos. El otro día en el grupo y se habló que dicen que en Manaví había un grupo de personas que hacían brujería. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor se enfríe. Y así mismo en Venezuela. Y vemos que hay brujos, hay hechiceros, porque la palabra misma de Dios lo está diciendo, que hay brujos, hay adivinos, hay agoreros, hay gente que habla con los muertos. Pero sabemos que los muertos no son sino que son demonios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar siempre escudriñando las santas escrituras, porque dice la palabra de Dios que a ellos parece tener la vida eterna. Dice que esta época hay cultos, sectas, están promovidas por personas poseídas por los demonios y se ejecutaba la pena capital. Miren, para todas estas personas. Por eso que en este tiempo estaba prohibido que ellos salieran. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Iban a matar a aquellos agoreros, a aquellos hechiceros, a aquellos adivinos. Los iban a matar, estaba prohibido, los apedreaban. Aquellos que practicaban directamente en los ritos satánicos del ocultismo en esa época, porque sucede todo esto cuando hay un abandono en la palabra del Señor. ¿Por qué sucede todas esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede todo esto? Cuando hay un abandono de la palabra de Dios, cuando no hay una búsqueda genuina, real, sincera, verdadera, y esto da lugar a los falsos cultos. Miren, Dios ordenó ejecutar, Dios mandó ejecutar con la pena capital para los que participaron de aquellos ritos satánicos. Miren, aquellos que se desvían a hacer cosas malas, cosas indebidas. Miren lo que pasa cuando no hay esa búsqueda. Por eso es que nos desviamos, por eso es que se desvían a hacer lo malo, porque el que no tiene a Cristo es el que practica tales cosas. Alguien medio le cuenta de algo, no, sí es verdad, a mí me pasó esto, es así. Por eso es que dicen que tenemos que buscar del Señor, buscar su rostro, buscar de Él cada día para no entrar en tentación. Dice en los versos 7 y 8, ¿qué demanda? En los capítulos 7 y 8, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos en obra. Yo Jehová
Yo soy Jehová, el que os testifico, el que os santifico. Gloria a Dios. ¿Qué demanda el Señor? Aquel pueblo debía de ser santo y congregarse a un Dios santo. ¿A quién pertenecía? ¿A quién pertenecía cualquier desviación? Mire, ¿qué demanda el Señor? Aquel pueblo debía de ser santo y congregarse a un Dios santo. ¿A quién pertenecía? A cualquier desviación de sus normas era considerado como una grave infracción en la conducta. El implicarse en aquellas prácticas aborrecibles significaba sencillamente apartarse de Dios y unirse a Satanás. Era un adúltero espiritual y una traición. Miren, eso era unirse a Satanás, era un adúltero o cometía adulterio espiritual y una traición. El castigo para los que maldijesen, dice, mire, eso era una traición. Eso era una traición. Mire, referente a al castigo para los que practicaban espiritismo. Ese era el castigo. Tenemos como otro punto el castigo por los que maldijeren a su padre o a su madre. También podemos ver en el libro en el verso 9. En el verso 9 dice: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Su sangre caerá sobre él. La palabra de Dios es clara cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí habla tanto del hombre como a la mujer, de la hija o el hijo. El que maldice a su padre o a su madre, de cierto morirá. Hay que honrarlos, hay que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y nuestros días sean alargados, para que nuestros días sean alargados aún, para que sean alargados aquí en la tierra. Y también en una parte de la palabra del Señor dice que debemos honrar a nuestros padres, y aun cuando fueren viejos no lo debemos de menospreciar. Podemos ver en Éxodo 20:12. Ahí les dejo esa cita bíblica, queridas hermanas. Éxodo 20:12. Y en Efesios 6, del 2 al 4, el que dice: honra a tu padre y a tu madre para que sean de largos días tu vida. Aquí podemos ver al hijo pródigo. Vemos, si se acuerdan del hijo pródigo, que él cogió, se fue y le dijo: dame la herencia al padre, y el padre se quedó triste, pero él se fue. Pero él después volvió, y ¿quién lo estaba esperando con los brazos abiertos? Su padre. Vemos en Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Miren, todos estos versículos que les he dado, referente que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque hay hijos que aborrecen a sus padres, hay hijos que maldicen a sus padres, hay hijos que cuando los padres ya están viejos los van a dejar asilos, los maltratan, no quieren salir con ellos porque se avergüenzan. Pero la palabra de Dios es clara, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y si alguno de nosotros, si alguno
alguno no está con su padre o se avergüenza, pues pídale perdón a nuestro Dios. Pídale perdón a Dios, porque Él es fiel y justo, porque dice, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. Queridos hermanos, yo les insto a que debemos de cuidar a vuestros padres, atenderlos, así como nuestros padres se esforzaron, nos criaron desde pequeños. Ahora nosotros tenemos que ser buenos hijos y cuidarlos a ellos, porque gracias a ellos muchas veces tenemos la educación que tenemos aquel temor, aquel respeto. Así es referente referente a nuestros padres, que tenemos que cuidarlos, tenemos que honrarlos. Leemos en el castigo para los que cometían adulterio, en los versos 10 al 16. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Si alguien duerme con su nuera, ambos han de morir, cometieron graves perversiones, su sangre caerá sobre ellos. Si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá sobre ellos, la sangre caerá sobre ellos. Si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. El que tome como esposa a una mujer y a la madre de ella comete vileza. Tanto él como ella serán quemados, para que no haya tal vileza entre ellos. Cualquiera que tenga cópula con una bestia ha de ser muerto, también mataréis a la bestia. Si una mujer se acerca a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre caerá sobre ellos. El adulterio, en todas sus formas, era castigado con la pena de muerte. Aquellas personas eran apedreadas. Los pecados sexuales han causado la caída de los más poderosos imperios. Yo diría que las perversiones sexuales y el alcoholismo fueron las dos causas de la caída de Babilonia, Egipto y Roma. Miren, aquí hablan todas estas cosas, que el acostarse entre personas del mismo sexo, en el acostarse mujeres con animales, eso es abominación contra Dios. Es abominación contra Dios. Eso ante los ojos del Señor es abominación. Y vean el adulterio en contra del... Mira, esos son el castigo para los que cometían adulterio. Y miren cómo el enemigo quiere destruir, miren, haciendo todas estas barbaridades, todas estas inmoralidades, porque inmoralidades es la palabra. Podemos ver, dice en Romanos 1, 24 al 28, a pesar de todo esto, de esta tremenda inmoralidad de pecado y de la severidad del castigo, el Salvador Jesucristo está dispuesto a perdonar a todos los que acudan a Él. Miren, si estas personas hayan cometido lo que hayan cometido, porque el Señor dice que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, por el más vil, por el más pecador. Aquellos que se han acostado con animales, aquellos que se han echado entre hombres, aquellos que han cometido adulterio, aquellos que están cometiendo fornicación. Dice el Señor que si ellos se arrepienten y vienen a los pies del Señor, Dios lo castiga, porque Dios es un Dios perdonador. Dios no castiga. Nosotros
escogemos, Dios nos dejó libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo. En este tiempo hablaban del tiempo de la ley, y en el tiempo de la ley era ojo por ojo y diente por diente. Así es, dice que si una mujer estaba en adulterio, la encontraban, la cogían, la sacaban afuera en la plaza, la apedreaban y la mataban. Todos estos actos inmorales. Pero ahora no se olviden, queridos hermanos, que estamos bajo la promesa de Dios, bajo el tiempo de la gracia. Y hay oportunidad para que se arrepientan, Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vemos en los versos del 17 al 21 que dice que ciertas ofensas que requerían un castigo menor. Del 17 al 21. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, y ella ve la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, cargará con su pecado. Cualquiera que duerma con una mujer durante su menstruación y descubra su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán eliminados de su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta cargarán con su pecado. Y así habla el 21. El que tome a la mujer de su hermano comete impureza. La desnudez de su hermano descubrió, no tendrán hijos. Dice, el incesto con la hermana o media hermana estaba prohibida, y el castigo consistía en una ejecución pública. Dios quería pureza en todos los detalles. En todos los detalles de la vida de su pueblo, especialmente en la medida que tuvieran que ver las relaciones sexuales. Dios había prohibido estas relaciones, las había prohibido. Dios había prohibido estas relaciones entre aquellos que tenían un parentesco cercano. Mira, porque a eso se le llama incesto, cuando un padre se acuesta con una hija o un medio hermano y todo, ante los ojos del Señor es abominación, es pecado. Que Dios nos ayude cada día. Que Dios nos ayude. Y para conclusión, dice, la conclusión de la ley de santidad, sin embargo, la ley de los israelitas quedaron fuera de su tierra por no obedecer a Dios. Alguien podría decir aquí, en la actualidad, ellos se encuentran nuevamente en su tierra. Sí, pero ¿cómo les está yendo? Han estado teniendo gravísimos problemas desde que se establecieron allí como nación. Implicados en una espiral de violencia constante y aparentemente irremediable. ¿Sabe cuál es su problema? Que ellos regresaron a aquella tierra, pero no volvieron a Dios. Cuando lo hagan, la situación cambiará radicalmente y habrá prosperidad espiritual y material en aquella región, ya que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado de opinión. Dios es puro y santo, y que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y requiere pureza y santidad en la vida de los suyos.
Por eso, queridos hermanos, vuélvanse a Dios, vuélvanse a ese Dios grande, a ese Dios verdadero, a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios está demandando de su pueblo que le busquemos, porque Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No por un día ni 2 días, sino que Dios quiere su fidelidad. Dios dice que muchas veces, hay convertidos, pero no arrepentidos, o arrepentidos y no convertidos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que se conviertan y se arrepientan de sus malos caminos. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios celoso, pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Que el Señor nos siga ayudando y nos siga librándonos, y que nos ayude hasta la venida de Él. Amén.